¿Me confirman si puede ver mi pantalla? Se puede ver, auxiliar. Ya, listo. Entonces vamos viendo al tema del Classroom. Ya le había mandado el código al WhatsApp, así que aquí están todas las clases grabadas, tienen PDF con ejercicio. Básicamente está toda la materia aquí. Entonces, la introducción al sistema eléctrico de potencia viene a ser la introducción que les di en la primera clase, que es líneas 1 y líneas 2. Estamos en el primer apartado. Luego tenemos los ejercicios sin datos, que yo se los he mandado para que utilicen en su plan. Luego tenemos lo que serían los ejercicios con datos, que se los he ordenado. Si está saltado 1, 3 a 5, es porque yo cuando pasaba virtual les hacía 2 ejercicios, solo con la diferencia de cambio de datos y el cortocircuito en otro punto. Así que el último ejercicio, que era un poco largo, ese lo transformé en RAR y se los mandé en el WhatsApp. Después, si se fijan, están auxiliatura de cortocircuito con las fechas cuando lo di virtual y están las clases grabadas, están las clases de cuando hicimos la hoja de usuario. Este fue el último ejercicio de cortocircuito, el de la estrella, el que entró en repechaje el semestre pasado. Y en el apartado de abajo están las tablas que vamos a utilizar cuando lleguemos al tema número 3, que es la hoja de usuario y la hoja destacada. Seguido de eso tenemos los modelos de línea número 2. Yo utilizo en lo personal este PDF para el avance, pero como ustedes lo pueden notar, este, ¿cómo se llama? Los ejercicios cuando están realizados aquí son muy directos. Lo que yo lo hago lo más detallado posible para que ustedes lo entiendan en clase y como lo hago de forma virtual. O sea, ustedes pueden ocupar esto, no hay problema, pero yo lo trato de hacer lo más detallado posible, tanto virtual como presencial. Así que el avance sale de aquí. ¿Listo? También de la misma manera pueden utilizar este otro PDF que dice línea 2 modelos de exámenes. También está mejor y está a colores. Lo he revisado, igual está bien. Aquí están los modelos de exámenes del ingeniero, entre otros. Están igual en los PDF ejercicios resueltos. Es como yo les dije en clase, igual puede haber modelos de exámenes, como por ejemplo en este caso, si se dan cuenta, un ejercicio en el cual tiene, en realidad tenía 3 líneas esto, pero se cortó una línea, que es la línea superior, y tiene 2 líneas de un lado. Así que de esta manera puede ser el ejercicio, se les puede cortar una línea y así sucesivamente, porque todo lo que hacemos en clase nosotros es modelo de examen. A ver qué otro. Miren, en este caso es tener un núcleo envolvente en el cual los dos transformadores estaban uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho, y no estaba apuntando hacia abajo, y contaba con 4 líneas, 1, 2, 3 y una línea aquí abajo. Entonces, como les digo, en el ejercicio que les puede tocar, ya sea de cortocircuito o cogeneración, bueno, si es cogeneración solo es un tipo de ejercicio, pero si es cortocircuito se les puede cortar una línea o puede moverse a otro lado, no solo el cortocircuito. A ver qué más tenemos. Este fue el modelo de examen, igual lo pueden ver, este fue un modelo de examen del anterior semestre. ¿Qué más? Este fue el repechaje igual, así que lo pueden ver si ustedes gustan. Seguido de eso, tenemos las preguntas teóricas que donde igual yo llego a sacar, ¿no? No solo del avance que he realizado yo explicando lo de la materia y líneas 1, sino también estos dos PDF pueden salir o las preguntas de examen, perdón. ¿Dudas o consultas entonces de Classroom? Bueno, no he llegado, ¿no?, a introducir todas las asistencias porque recién he sacado la lista oficial de la materia y hay algunos compañeros que no les hayan aprobado el caso especial o no sé qué habrán intentado meter y no están figurando en la lista. Creo que son dos o tres compañeros, así que no están en la lista. Tengo 55 inscritos, en los cuales son creo 26 o 27 que están en ambas líneas. Así que yo creo que voy a tratar de subir esto al Drive para que ustedes puedan ver su asistencia, puedan ver los que presentaron las tareas y los que tengan las presentaciones de los apuntes de los diferentes temas, ¿no? Hemos presentado todo el tema número 1 y faltaría el tema número 2, que va a ser cuando terminemos el tema de cortocircuito. Bueno, dicho eso, entonces volvemos al avance. Habíamos quedado entonces que el ejercicio siguiente contaba de 3 generadores, el cortocircuito estaba en el punto número 6, que era el punto más cercano a un generador, 3 transformadores y 2 líneas correspondientes.
Yo en la clase les había dicho, solo estoy poniendo los datos para el generador número 1 y el generador número 2, debido a que, si se dan cuenta, los datos van a ser los mismos tanto para los transformadores y los generadores siguientes, en este caso el 2 y el 3. Asumimos los valores bases, calculamos las tensiones bases, que es donde encontramos los voltajes base, y en el punto número 1 encontramos la potencia y el voltaje base, en el cual encontramos el primer voltaje base número 1 y eso nos permitió encontrar los demás voltajes. Algo que quería decirles igual es que ya que vamos a pasar virtual los días lunes, vamos a ir los días martes presencial para que les revise las tareas. Por ejemplo, hoy les voy a mandar este mismo ejercicio con los datos cambiados y el siguiente martes los veo presencial solo para revisarles y esa va a ser su asistencia. Esa sería la mejor forma. Ya si ustedes gustan, entran a la clase virtual, pero la asistencia sería los días martes entonces, cuando les revise la tarea presencial en el aula de boleta. Creo que es el aula 21. No sé si alguno me puede confirmar eso. En todo caso, en eso quedaríamos. Bueno, tenemos entonces los cálculos de tensiones base, donde encontramos los voltajes base. Seguido de eso, hayamos calculado las impedancias base, que es para el cálculo de las líneas en el punto número 4 de puntos por unidad. Aula 11, ya está bien, gracias. Entonces, en el aula 11 quedamos, jóvenes. Entonces, la asistencia no se va a tomar los días lunes en la clase virtual, pero los que quieren asisten. La asistencia real va a ser el día martes con la presentación de su tarea correspondiente. Bueno, entonces, habíamos quedado en el cálculo de la impedancia, habíamos dicho que si la corriente encontrada en el voltaje base y la impedancia, si la corriente encontrada en el punto número 2, que es en el transformador número 1, pasa por la línea, llega al punto número 3 y se encuentra con un transformador número 2. La corriente será igual en este punto número 3. Ah, pero tenemos una línea número 2 que baja hasta el punto número 5. Por tanto, la corriente será igual en estos tres puntos, tanto para mi voltaje base y para mi impedancia. Seguido de eso tenemos el cálculo de los valores por unidad, que eso abarca todos los equipos que tenemos. Transformadores, tres generadores y dos líneas correspondientes de conexión. En el cual, si lo vemos, trabajamos con tres secuencias. Tenemos tanto para los transformadores, generadores y las líneas. Y las líneas tienen resistencia a longitud. En el cual el punto número 4 nos va a servir para el circuito equivalente. Ahí está. Algo que quiero que entiendan que cuando ustedes realicen su circuito equivalente es la misma graficación que hemos realizado en el esquema. Por ejemplo, fíjense dónde está el generador. Está mi generador, un transformador, punto número 3, está el transformador número 2 y el generador. De ese punto número 3 baja, está mi transformador número 3 y mi generador número 3. Entonces, volviendo al circuito equivalente. Yo podría haber puesto el generador número 1 en la parte de aquí arriba, pero esto es opcional. Esto ya se está representando con que es toda una línea. Seguido de eso hasta el punto número 3. Cuando ustedes realicen el circuito equivalente de secuencia positiva, es permitido que se grafique el generador en esta parte, o en este ramal, o en esta línea, perdón, en el cual van a estar sus puntos y el punto número 6 está el cortocircuito. Entonces, para realizar esto, simplemente grafiquen tal y como está en el esquema, solo que cuando ustedes lo grafiquen, recuerden que esto es lineal. O sea, fíjense, lineal, lineal, y como esto tiene como una especie de bajada y una ida al lado izquierdo y otra vez bajada, ustedes lo vuelven lineal, o sea, recto. Entonces habíamos dicho que donde se encuentra el cortocircuito es un nodo en el cual no nos va a permitir que esto quede en serie, ya que cuando realicen el circuito equivalente ustedes tienen que reducir todo el esquema hasta que les quede un solo ramal y eso va a representar la secuencia correspondiente, en este caso la secuencia positiva, reduciéndolo ya sea en serie o en paralelo. Entonces, reducción en serie de estos tres, luego nos quedaría una sola resistencia, ZP, ZF y ZB. ZP, ZC y ZB. Entonces, tenemos aquí un nodo y por tanto esto nos va a quedar en paralelo y nos va a quedar una sola resistencia reducida. Seguido de eso, yo, como les dije en clase, era opcional que esta resistencia, el ZC, o sea, en la reducción que hemos realizado en paralelo,
la resistencia quede o en el lado izquierdo o en el lado derecho. Eso ya es opcional. Entonces, reducido esto, nos va a quedar en serie y una vez más reducido esto, nos va a quedar en paralelo. ¿Por qué? Porque como esto nos va a quedar una sola resistencia y está en serie, que va a ser el ZE, recuerden que aquí está el cortocircuito, que esto cuenta como un nodo, por tanto, esto me va a quedar en paralelo. Aquí ya me he olvidado ponerle la puesta a tierra, ustedes no se olviden. Entonces, cuando ustedes reduzcan esto, les va a quedar un solo ramal. Esto ya vendría a ser la secuencia positiva final, que esto está quedando en paralelo. Entonces, el último esquema sería la secuencia positiva final con el cortocircuito en un solo ramal. Seguido de eso, ¿qué les había dicho? Que cuando ustedes realicen la secuencia negativa, solo me tienen que copiar toda la fórmula que hemos utilizado para la secuencia positiva, pero con la diferencia de que aquí no vamos a usar los valores positivos. En este caso vamos a usar todos los valores negativos que hemos encontrado en el cálculo de valores por unidad, que en este caso el punto número 4. O sea, solo los valores de la secuencia negativa. Esto que quería mostrarles igual, en el punto número 4, en clase yo solo les he realizado la fórmula y la secuencia positiva. Ustedes en el examen me tienen que realizar solo para el primer generador la fórmula, la secuencia positiva y recuerden, cambiando la secuencia. Entonces tienen que realizarme esto 2 veces más, para la secuencia negativa y para la secuencia neutra. En este caso, la secuencia negativa era 21% y la secuencia neutra era 60%. Lo mismo para los transformadores. 3 veces la secuencia y los resultados correspondientes o los pueden poner al lado de cada uno. Eso es opcional. ¿Listo? Ya no es una sola vez, nomás me ponen la fórmula para el transformador 1 y ya para los otros transformadores que correspondan no es necesario volver a hacer esta fórmula. Así se ahorran tiempo. Y lo mismo para la línea. Con una sola vez basta la fórmula o lo hacen directo aquí en la línea. Eso ya es una fórmula directa ya. Bueno, entonces, volviendo a la secuencia negativa, recuerden, todas las fórmulas de reducción en serie o en paralelo de la secuencia positiva, pero utilizando los valores negativos en el que encontramos en el punto número 4, que sería el cálculo de valores por unidad. Una vez encontrada la secuencia negativa, pasamos a la secuencia neutra. Y repitiendo lo que les dije en clase, cuando ustedes vayan a realizar su secuencia neutra, recuerden que el generador, en este caso su generador número 1, siempre va a cerrar junto con el punto más cercano. ¿Cuál es el punto más cercano? El punto número 1. Por tanto, va a cerrar el punto número 1 junto con su generador y su impedancia correspondiente o puesta a tierra, que es 5 ohmios, como lo podemos ver en el gráfico o en el esquema. Punto número 1, el generador número 1 representado con una resistencia, su impedancia opuesta a tierra y cierra solo hacia abajo, un solo ramal. Seguido de eso, habíamos representado lo que nos queda. Transformador número 1, está el punto número 2, tenemos una línea, está el punto número 3, está del punto número 3 bajaba y había una línea número 2 correspondiente, teníamos el punto número 5 y teníamos un transformador número 3. Volvemos al punto número 3 y de ahí teníamos un transformador número 2. Entonces lo graficamos y aquí es lo que yo les dije. En este caso, seguido del transformador número 3, teníamos el punto número 6 y teníamos el generador y su impedancia. Pero recordemos que, como les había dicho, su generador siempre va a cerrar con el punto más cercano. En este caso, el generador número 3 está cerrando o está con el punto más cercano, el punto número 6, donde se encuentra el cortocircuito, pasando el transformador número 3. Por tanto, yo no lo puedo poner justamente en mi línea, o sea, en este ramal. Tengo que cerrar la parte. Entonces, tomo el punto más cercano al generador, que va a ser el punto número 6, donde está el cortocircuito, represento el generador número 3 con una resistencia y coloco mi impedancia, que vale 6 ohmios o puesta a tierra. Todo esto representado en un solo ramal. Ahora bien, esto, ¿cómo lo voy a trabajar? Solo donde se encuentre mi cortocircuito. Por tanto, yo solo voy a trabajar con este ramal. En este caso, donde se encuentra el cortocircuito. Y todo lo que tengo aquí representado ya no lo utilizaría, o sea, queda descartado. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a representar esquemáticamente el cortocircuito, el generador número 3 y su impedancia base, junto con su puesta a tierra. Y lo que yo debo hacer primeramente es
transformar 6 ohmios a imaginario con la siguiente fórmula. La forma correcta de esto sería de esta manera. Esto aquí al lado derecho. La fórmula es la siguiente. Z va a ser igual a 3 imaginario multiplicado por Zn, que viene a ser la impedancia o la puesta a tierra, sobre la impedancia base. Y recuerden, ¿qué impedancia base vamos a saber utilizar aquí? Es la que se encuentra en el cortocircuito. En este caso, el cortocircuito se encontraba en el punto número 6. Por tanto, la impedancia base 6 es la que vamos a utilizar en esta fórmula. Nos da como resultado reemplazando, transformándolo a imaginario, 3,6 imaginario puntos por unidad. Por tanto, esta representación cambiaría a resistencia y esto vale o equivale a Z. Por tanto, ¿qué puedo realizar yo aquí? ¿Qué puedo realizar yo aquí? Una conversión en serie. Por tanto, esto ya vendría a ser la secuencia neutra final, porque solo nos va a quedar una sola resistencia y el ramal junto con el cortocircuito. Por tanto, la secuencia neutra final va a ser igual a generador número 3 más el Z, que vendría a ser el imaginario que hemos realizado o convertido. Nos da como resultado la secuencia neutra final, imaginario 4,2 puntos por unidad. Seguido de eso, tenemos el circuito bifásico a tierra. Como les había dicho en clase, para representar esto, este esquema va a ser constante, al igual que el del monofásico a tierra. Solo que el monofásico es en serie, mientras que el bifásico va a ser en paralelo. Por tanto, el circuito bifásico a tierra consta de un generador de voltaje, representado por que vale E es igual a un imaginario. Seguido de eso, la primera resistencia representando la secuencia positiva, indicando la corriente. Seguido de eso tenemos la secuencia negativa, igual representado como una resistencia, y la secuencia neutra y la puesta a tierra. Entonces, aquí las fórmulas que vamos a aplicar van a ser constantes para todos los ejercicios que vayan a realizar cuando les pidan el circuito bifásico a tierra. En este caso, tenemos que sacar el I sub 1, I sub 2 y el I sub 0 para cada una de las secuencias y vamos a reemplazar en esta parte. Las fórmulas son las siguientes y van a ser constantes, como les dije, para todos los ejercicios. ¿Listo? O sea, todas estas fórmulas no van a cambiar en nada, van a ser constantes para todos los ejercicios que vayamos a realizar de cortocircuito y el ejercicio en este caso nos pida un bifásico a tierra. En cambio, si es monofásico, ya saben qué fórmula se utiliza. La fórmula del monofásico ya es la corriente de cortocircuito real y multiplicarlos ambos, el monofásico y la corriente de cortocircuito real. Bueno, volviendo entonces al ejercicio, va a ser el I sub 1 va a ser igual a E sobre la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra, sobre lo mismo, solo que abajo se van a sumar. Entonces aquí es cuestión de reemplazar. Y el I sub 1, en este caso de la secuencia positiva, les va a dar un resultado positivo. Cuando pasemos al I sub 2 y tengamos el I sub 1, aquí nos va a decir que es el I sub 1 con un valor negativo multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces, una vez reemplazado, porque ya tenemos todos los datos, un compañero igual me preguntó cuántas unidades o cuántos decimales usar, perdón. Pueden usar entre 3 o 4, o 3 o 2 vamos a poner para utilizar. ¿Listo? Entonces, el I sub 2 nos va a dar como resultado menos 4,033 puntos por unidad. Pasamos al I sub 0 y fórmula es la siguiente: I sub 1 en valor negativo multiplicado por la secuencia negativa sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Reemplazamos los datos y nos va a dar como resultado menos 0,1240 puntos por unidad. No lo puedo copiar, me animo. Ahora bien, aquí quiero que presten atención. Cuando ustedes saquen con esta fórmula los valores correspondientes, fíjese que en el I sub 1 nos da un valor positivo. O sea, con un valor positivo ustedes pueden trabajar. Pero en caso que les dé valor negativo, no podemos trabajar con esto. Y en este caso, con esta fórmula, siempre les va a dar dos valores negativos. Ustedes dirán, ¿qué podemos hacer? Ustedes en la calculadora lo van a transformar a ángulo
o en todo caso le van a poner que su ángulo, o sea, para que esto se vuelva positivo, van a copiar el resultado que es 4,033 y le van a poner un ángulo de 180 grados y de esta forma va a ser un valor positivo. Lo mismo para el I sub 0, valor positivo. Porque si ustedes realizan esta conversión a ángulo, les va a dar un ángulo de 180 y el valor mismo, pero positivo. Entonces, con estos valores es que vamos a trabajar. Recuerden, el I sub 1, el I sub 2 y el I sub 0 siempre tienen que ser valores positivos. Pero como les va a dar valores negativos al utilizar la fórmula, ustedes tienen que transformarlo a ángulo. O en todo caso, el mismo resultado, solo que con un valor de 180 grados. ¿Listo? Entonces, seguido de eso, tenemos una matriz. Un ratito. Seguido de eso, tenemos una matriz que está explicando. Bueno, ustedes copian esta matriz que va a ser constante, que nos va a decir que si A está elevado a 1, va a ser igual a 1 multiplicado por 120 grados. Lo mismo en el otro. Si A está elevado al cuadrado, va a ser igual a 1 multiplicado por 240 grados. Entonces, ustedes vuelven a copiar los valores del I sub 1, el I sub 2 y el I sub 0 con sus ángulos correspondientes, o sea, para que sean valores positivos. Y las fórmulas a aplicar van a ser las siguientes. Tenemos que encontrar el I sub A, I sub B y el I sub C, que hemos encontrado con la matriz. Entonces, recuerden, esta matriz va a ser constante, que nos está explicando de dónde sale que A es igual a 1 multiplicado por 120 grados, y si A está elevado al cuadrado, va a ser igual a 1 multiplicado por 240 grados. Entonces, la primera fórmula para el I sub A va a ser igual a I sub 1 más I sub 2 más el I sub 0. Entonces, si ustedes sacan con su calculadora este resultado, les va a dar que equivale a 0,001 binario. Por tanto, si les sale un valor como esto, más o menos 0,001 o 0,003 o 5, directamente ustedes me van a colocar que esto vale 0. O sea, no vale nada. 0, 0. Seguido de eso tenemos el I sub B. El I sub B va a ser igual a I sub 0 más A elevado al cuadrado multiplicado por el I sub 1 más A multiplicado por el I sub 2. Por tanto, ¿cuánto vale el I sub 0? 0,1240 multiplicado por 180 grados. Más, si A está elevado al cuadrado, ¿cuánto vale? 1 multiplicado por 240 grados. Multiplicado por el I sub 1. El I sub 1, ¿cuánto vale? 4,1572. Más, en este caso A está elevado a 1, entonces será 1 multiplicado por 120 grados. Multiplicado por el I sub 2. El I sub 2 vale 4,033 multiplicado por 180 grados correspondiente. Entonces, para que les salga el resultado correctamente, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar todo este apartado, las primeras dos sumatorias del lado derecho, y de último me suman este resultado del I sub 0, en caso de que no les llegue a salir el resultado o les salga error. Entonces, aquí van a tener dos resultados con los que tienen que trabajar. El primer resultado que les va a dar va a ser el valor imaginario. En este caso, el primer valor imaginario es menos 0,18605 menos el imaginario de 7,0930. Entonces, con el valor real que nosotros vamos a trabajar es con la conversión a ángulo, que en este caso va a ser el imaginario 7,0954 tendrá un ángulo negativo de menos 91,50. Entonces, con este valor con ángulo es el que vamos a trabajar para encontrar los valores reales de corriente de cortocircuito. Seguido de eso, tenemos el I sub C. El I sub C va a ser el I sub 0 más A multiplicado por el I sub 1 más A elevado al cuadrado multiplicado por el I sub 2. Sabemos cuáles son los valores. Tenemos acá si es que A vale 1 o A está elevado al cuadrado. Y tenemos como resultado, el primer resultado que va a tener un valor imaginario va a ser el menos 0,1861 más el imaginario de 7,0929. Entonces realizan la conversión para que esto se vuelva ángulo y les va a quedar imaginario 7,0953 con un ángulo positivo de 91,50. Seguido de eso, tenemos que encontrar el valor real de corriente de cortocircuito. Para ello, nos vamos al esquema y revisamos dónde está el cortocircuito. Está en el punto número 6. Por tanto,
yo voy a utilizar la fórmula de la potencia. La potencia base va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base, en este caso el voltaje base 6, porque ahí se encuentra mi cortocircuito, multiplicado por la intensidad de corriente base. ¿Y dónde se encuentra el cortocircuito? En el punto número 6. Por tanto, tengo potencia base, la raíz de 3 es constante, voltaje base 6 es dato, y el que tengo que encontrar va a ser la intensidad de corriente base 6. Despejo y me va a quedar nos va a quedar la potencia base sobre la raíz de 3 constante multiplicado por el voltaje base 6. Reemplazo, la potencia base se encuentra en el punto número 1, la raíz de 3 es constante y el voltaje base está en el punto número 2, que es el cálculo de las tensiones base. Me dará como resultado que la intensidad de corriente donde está el cortocircuito es 1154,7005 amperes. Ahora, con los valores imaginarios yo tengo que multiplicar la intensidad de corriente real. La intensidad de cortocircuito real junto con los valores imaginarios se van a multiplicar. Entonces, intensidad de corriente de cortocircuito real me va a quedar que va a ser el I sub 1 o la intensidad 1 va a ser multiplicada el I sub A, que es la imaginario, por la intensidad de corriente donde está el cortocircuito. Nos había quedado que el I sub A es 0, por tanto va a ser 0 multiplicado por la intensidad de corriente de cortocircuito. Y de todas formas nos va a dar 0. Seguido de eso, tenemos el I sub 2 va a ser el I sub B multiplicado por la intensidad de corriente de cortocircuito en el punto número 6. Entonces, como les dije, aquí vamos a ocupar lo que sería el valor de ángulo, fíjense, imaginario, y el valor del ángulo, multiplicado por la intensidad de corriente de cortocircuito, nos dará un valor de 8193,06 con un ángulo de menos 91,50 y sus unidades serán amperes. Lo mismo va a ser para el I sub 0 o la intensidad 0. I sub C multiplicado por la intensidad de corriente de cortocircuito en el punto número 6. Y este nos dará un valor de 8192,94 con un ángulo de 91,50 positivo y sus unidades serán amperes. Entonces, hasta aquí sería el ejercicio de cortocircuito. En caso de que les pida el ejercicio un circuito bifásico a tierra. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte? Ya que hasta aquí termina el ejercicio. ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una duda, sí. Siempre Sí, que en la corriente sale negativo, ¿le sumamos 180 grados o solo en esa parte donde usted mencionó eso? aquí no. Sí. Ya. ¿Solo en esa parte o en No, todo solo, el...? solo en esta parte. Es que lo que pasa es que cuando ustedes utilizan la fórmula del imaginario de las secuencias, o sea, el I sub 1, el I sub 2 y el I sub 0, el primer y el I sub 1 de la secuencia positiva siempre les va a dar positivo. Pero en cambio, el I sub 2 y el I sub 0, estas fórmulas van a hacer que el resultado sea negativo. Si ustedes realizan la conversión a ángulo este resultado, sí o sí les va a dar el resultado positivo con un ángulo de 180. Por tanto, yo les dije que para evitar estar usando la calculadora y metiendo este dato y perdiendo tiempo, directamente pongan el resultado positivo y con un ángulo de 180 grados. Porque eso mismo le va a dar eso mismo les va a dar la calculadora. Así que no hay problema. No se trabaja con los resultados negativos, pero se trabaja con los resultados positivos. Si eso implica añadir un ángulo, sí, es posible aquí en esto dos. Pero el I sub 1 siempre le va a dar un resultado positivo, de eso no se preocupe. Está bien, gracias. ¿Alguna duda o pregunta que no hayan entendido del ejercicio? Que las pueda repetir. Estos serían los dos tipos de ejercicio que les va a pedir en el examen, ya sea si les pida un monofásico o un bifásico. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Bueno, eso sería todo entonces, ya que no hay preguntas. Como quedamos entonces, vamos a avanzar los días lunes y la asistencia real va a ser el día de mañana. O sea, los que quieren asisten a las clases virtuales, pero la tarea se va a presentar mañana. Bueno, o quieren que tome asistencia los lunes y sí o sí los que hayan entrado a la clase virtual se presente el día martes.
¿Cómo les gusta a ustedes o cómo les gustaría? ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Que tome asistencia en las clases virtuales y solo les revise las tareas los días martes a los que fueron o los que asistieron a la clase virtual. O solo directamente la lista los días martes revisando la tarea. Y los lunes no es obligatoria la asistencia. Auxiliar podría ser que sigamos como estábamos avanzando simplemente, que el lunes toma asistencia y el lunes lo presentamos. Lunes, pero es que los ejercicios los vamos a hacer de clase virtual. Es que es muy largo los ejercicios que vienen. Son demasiado largos. No me iba a dar para hacerlo de forma presencial. Sí, podemos hacerlo presencial, pero serían de a dos clases por ejercicio sería. Ese es el problema. Volveríamos a clases presenciales para el tema número 3, que ese sí o sí lo voy a hacer presencial. ¿Y existe alguna posibilidad de que podamos presentarlo directamente por Classroom, la tarea? No. Directamente sería los días martes. Vamos a ir un rato y presentan y se pueden ir. Tienen esas dos opciones. ¿Cuál prefieren? ¿Asistencia el lunes y solo los que tienen asistencia el día lunes presentan el martes? ¿O solo martes de asistencia? Lunes, asistencia. Asistencia lunes. Sí, Bueno. lunes asistencia y martes. Lunes asistencia. Martes, asistencia, está bien. Bueno, la Lunes mayoría, Lunes. la mayoría he visto que ha votado por la asistencia el lunes. Bueno, entonces tomaré asistencia hoy, porque hoy es 17, ¿no? Sí. Hoy es martes. Martes 17. Están todos ya. Airace, Camargo, Carlos Enrique. Un ratingo voy a anotar acá. Ya. Airace, Camargo, Carlos Enrique. Presente, auxiliar. Algarañaz, Villarroel, Edson. Antelo, Benjamín. Antelo, Benjamín. Arias, Araúz, Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño, Omar, Jonathan. Arnés Montaño, Omar, Jonathan. Valderrama, Parra, Williams, Abel. Barrientos, Gutiérrez, Diego Alejandro. Presente. Vera, Choque, Topa, Ronald, Juan. Presente, auxiliar, presente, Vera. Bozo, Catalano, Cristian, Federico. Bozo, Catalano. Carrasco, Vila, Alex Edgar. Presente. Choque, Renan Jorge. Presente. Choquehuanca, Quisber, Verónica. Está Claros, Leandro, Moisés. Cruz, Ibarra, Jimmy. Que este es el compañero que tiene solicitud que se llama un comprobante de trabajo. Tengo que poner asistencia. Encinas, Arias, Josué Daniel. Presente. Scalier, Saldía, Fabricio. Flores, Condori, Robert. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Presente, García, Renteira, José Felipe. Presente. Castanaga, Béjar, Mauricio. Gemio, Bruno, Ahmed, Yasser. Guzmán, Guaita, André, Leandro. Presente. Holguín, Castanaga, Marcelo. Presente. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Mamani, Álave, Ricardo. Mejía, Velasco, Nicolás, Germán. Presente. Montesinos, Canaza, Reinhard, Miguel. Presente. Montenegro, Vinacha, Eric. Presente, auxiliar. Mostacedo, Gutiérrez, Michael. Presente. Orellana, Delgadillo, Keren, Eunice. Presente.
Padilla, Camacho, Einar, Miguel. Padilla, Camacho, Einar, Miguel. Quintana, Choque, Franz. Quispe, Choque, Rivaldo. Quintana. Quispe, Choque, Rivaldo. Presente. Quispe, Mamani, Pedro, Luis. Quispe, Jorge, Miguel. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Robles, Menacho, Aisel. Rocha, Solís, Daniel. Presente. Rodas, Ramos, Roger, Cecilio. Presente. Rodríguez, Pérez, José, Misael. Presente. Rodríguez, Pérez, José, Misael, ¿no? Sí. Rojas, Numbelar, líder Armando. Sandoval, Rodríguez, Harold, Eduardo. Presente. Silicuana, Yusra, Fabio, Gabriel. Solís, Guamán, Limbert.